Bueno, buenas tardes, muchas gracias por estar aquí esta noche. La verdad es que ha sido un día muy intenso de trabajo en la Cámara de Diputados y concluimos este día habiendo despachado 5 proyectos de ley que van a seguir su tramitación en el Senado. Son 5 proyectos muy importantes que queremos agradecer la forma en que fueron votados. 4 de ellos son mensajes del presidente de la República. Uno es una moción de parlamentarios encabezados por la diputada Joana Pérez, pero transversalmente apoyado por parlamentarios de distintas bancadas y también respaldado por el Ejecutivo. Son proyectos que nos van a permitir perseguir y sancionar de mejor manera delitos gravísimos que estamos viendo en nuestras ciudades y que nos preocupan, como el secuestro, el sicariato, la extorsión. Son proyectos que nos van a permitir que Gendarmería tenga más facultades para poder colaborar en las investigaciones penales. Son proyectos que nos van a permitir sancionar con más fuerza a las personas que portan de manera irregular armas en lugares concurridos. Y es un proyecto que va a significar mecanismos más efectivos para fiscalizar la migración irregular. Detrás de cada uno de estos proyectos hay trabajo de comisiones, de parlamentarias y parlamentarios de distintos sectores, hay también planteamientos, mociones parlamentarias y presentaciones del Ejecutivo, trabajo de sus asesores y asesoras, y pensamos que hoy día, en el transcurrir de la votación, se demostró que todo ese esfuerzo ha dado frutos muy importantes. Creemos que, sin embargo, un día de trabajo intenso no va a resolver el desafío que tenemos en materia de seguridad. Ni siquiera un día de trabajo intenso va a representar el homenaje que merece que le hagamos la sargento Rita Olivares. Lo que necesitamos es tomar esto como una prueba de que podemos trabajar más y mejor. Tomar esto de hoy como una muestra de que si nos ponemos metas exigentes, si acordamos horarios de trabajo extraordinarios, podemos en un plazo razonable despachar proyectos que son muy importantes. Despachar, por ejemplo, ciberseguridad. Despachar, por ejemplo, el Ministerio de Seguridad. Despachar, por ejemplo, el proyecto de reglas de uso de la fuerza que se va a presentar la próxima semana tal como fue comprometido. Despachar el refuerzo de las facultades preventivas de los municipios y la creación de competencias preventivas de los gobiernos regionales. Despachar más proyectos que son necesarios en materia de fortalecimiento de las policías, en materia de control migratorio, en materia de prevención del delito. Por eso quisiéramos hoy día, al concluir este primer día, digamos, de trabajo fuera de lo programado en el Parlamento, decir que podemos hoy transformar esto en una invitación a profundizar en lo que estuvimos hablando el día de ayer con los presidentes de la Cámara y el Senado, en el sentido de ponernos una meta de un grupo de proyectos priorizados para despacharlos en un corto tiempo y programarnos para hacer las sesiones extraordinarias que sean necesarias y dar esa señal a la ciudadanía, que en medio de nuestros debates y nuestras diferencias prime el objetivo de sacar adelante la tarea, que es tener mejor legislación, mejores políticas públicas, mejor calidad de nuestro debate. Pensamos que hoy, con lo que vimos en el trabajo de la Cámara de Diputados, quedamos con la sensación, la esperanza de que trabajando de esta manera podemos avanzar mucho más si reiteramos el espíritu que vimos hoy día en el Congreso. Muy buenas tardes, estamos en vivo para Canal 24 Horas. Hablando de este contexto donde hay un espíritu de acuerdo, esta mañana en la entrevista con TVN, la alcaldesa de Providencia, Belén Matei, voy a citar textual sus palabras, dijo: si hubo problemas de violaciones de derechos humanos, esto en el contexto del estallido social, fue porque los carabineros no tenían la forma de defenderse. ¿Cómo toma esa declaración? Bueno, creo que se ha cometido un error la alcaldesa con esa frase. La protección de las policías no puede descansar en la debilidad de la defensa de los derechos humanos. Es un grave error que no es nuevo. Muchas veces hemos conocido de gente que cree que para proteger la seguridad nacional hay que debilitar los derechos humanos. Hay gente que cree que para proteger sus principios morales o religiosos hay que pasar por encima de los derechos humanos. Hay gente que piensa que para proteger
sus proyectos políticos, hay que pasar por encima de los derechos humanos. Pero quienes creen realmente en los derechos humanos saben que se deben respetar en todas circunstancias, que no deben ser un límite, al contrario. Ahí donde no se respetan los derechos humanos es donde son más débiles las policías, es donde son más cuestionadas las policías, es donde están permanentemente frágiles en su legitimidad las policías. Entonces yo le diría a la alcaldesa Matei, salga de ahí, alcaldesa, de ese lugar donde los derechos humanos se contraponen a otros principios. Vamos a ese lugar donde los derechos humanos se protegen siempre, cuando nos conviene, cuando no nos conviene, cuando son de nuestros amigos y cuando son de nuestros adversarios, cuando es funcional a nuestro proyecto, cuando es incómodo a nuestro proyecto. Esa es la única tierra verdadera de los derechos humanos. A ver, creo que se ha hecho mucha cuestión de esto y creo que no debiera haber más lecturas que simplemente reafirmar lo que el presidente ha dicho. Él ha expresado muchas veces su apoyo. Lo ha hecho no solo con palabras, lo ha hecho con hechos, con recursos, con proyectos de ley, con contactos permanentes con las policías, pero a lo mejor es necesario profundizar aún más, ¿no? Y tener espacios para estar ahí con los funcionarios y las funcionarias antes de que partan a hacer sus labores, y el presidente está dispuesto a hacer eso también si es necesario para que este mensaje llegue y no quepa duda sobre la sinceridad que tiene ese objetivo de respaldo policial, que no es solo un objetivo personal, es un propósito de su gobierno. Ministra, mañana se vota la ley Naín-Retamal. ¿Las indicaciones del Ejecutivo en qué dirección van a ir en esta discusión de mañana? De fortalecer esos proyectos. A ver, mañana, no sé si se conoce bien, pero Naín y Retamal eran dos proyectos, pero se hizo un cambio y se subsumieron los contenidos de Retamal en la ley Naín. Como ese proyecto ya se votó en general en la sala, está más avanzado en su tramitación, no es posible incorporarle indicaciones en la sala, entonces el Ejecutivo va a tener que incorporarlas en el Senado. Sin embargo, vamos a informarlas mañana en la sala, y el objetivo de esas indicaciones que estaban previstas de antemano, el Ejecutivo tenía previsto en el proyecto de reglas de uso de la fuerza, que tenemos compromiso de presentar la primera semana de abril. Ese proyecto tenía un capítulo de protección de las policías y también de regulaciones procesales, de cómo se tratan los casos en que las policías enfrentan cuestionamientos por el uso de la fuerza. Bueno, ese conjunto de normas los vamos a presentar como indicación, porque esto se va a votar antes que se presente el otro proyecto. No estaba previsto que así fuera, pero así terminó siendo. Entonces, lo que vamos a buscar con esas normas es en la misma dirección que tienen estos proyectos. Nada más lejos que la idea de que o no queremos proteger a las policías o queremos obstaculizar el proyecto. Al revés. Hemos analizado estos proyectos, compartimos sus propósitos, pero tenemos una serie de propuestas de cómo hacerlo más efectivo y hacerlo mejor. Y las vamos a llevar a discusión en el Senado para que se pronuncie esa sala y posteriormente la Cámara respecto a la proposición del Ejecutivo. Bueno, hemos trabajado para eso y creemos que mañana en el debate va a quedar nítido que estos propósitos, digamos, que se buscan son ampliamente compartidos. Creo que es muy importante que se dé esa señal, independientemente de que pueda haber todavía discusiones respecto a cómo la fórmula concreta con que se lleva adelante, que el propósito quede nítido, que estamos empujando para el mismo lado y que la tramitación ayude a sacar lo mejor de cada propuesta para que terminemos con una buena ley. El primero, como Ejecutivo, sabíamos que había un ambiente tenso, hay mucha sensibilidad con esto, nosotros lo comprendemos, pero decidimos estar ahí porque es lo que corresponde. Somos las autoridades del país a cargo de estas tareas y lo que correspondía era estar al lado de la familia, al lado de Carabineros, aunque eso significara en algún momento enfrentar esa situación. Así son las cosas cuando hay momentos duros y difíciles como el que hemos vivido. A propósito de que se está legislando el sicariato y otro tipo de propuestas, digamos,
Bueno, está la BOCAR y OC7 Carabineros investigando el hecho, no puedo adelantar nada más al respecto. Lo que sí puedo decir es que lo que legislamos aquí hoy día se refiere a la conspiración para cometer sicariato, es decir, cuando dos personas se ponen de acuerdo a cambio de una remuneración, alguien va a cometer un homicidio, ya porque se ponen de acuerdo, eso ya es un delito, incluso si no dan ningún paso más. Aquí claramente se dieron varios pasos más. Entonces esto cae en las hipótesis de regulación del sicariato que ya existían previamente, ¿no? Si fuera un caso de sicariato, sería un caso de sicariato consumado, no el que regulamos hoy, que son la conspiración, es decir, la fase inicial en que se hace el acuerdo con este objetivo que hoy ya va a tener una sanción por sí mismo. Aunque no se cometa en definitiva el acto, no se cometa ningún hecho material, el solo hecho de que haya un acuerdo a cambio de una remuneración ya va a ser sancionable. No sabemos. No, si lo llegara a ver, no cae en la hipótesis que regulamos hoy día. No, eso se está investigando. Como usted me menciona el sicariato, yo le digo, si fuera así, no se refiere a lo que tratamos hoy, que es la fase previa, cuando se hace el acuerdo para cometer un acto de este tipo. Bueno, muchas cosas, ¿no? O sea, primero quiero recordar que acabamos de aprobar una ley contra el crimen organizado. Una ley que nos entrega herramientas que antes no teníamos, herramientas intrusivas de investigación, donde vamos a tener hipótesis más amplias, más profundas, en que vamos a poder ocupar agentes encubiertos, o vamos a poder hacer escuchas telefónicas, o control del tráfico de llamadas. Vamos a tener elementos mucho más modernos para el comiso de los recursos del patrimonio del crimen organizado, seguir el dinero, y también el dinero que está oculto, el dinero que está disimulado, el dinero que está invertido y que va a perder valor, y por lo tanto hay que liquidarlo rápido para que no se desvalorice. Toda esta legislación nos va a dar una serie de herramientas que hoy no hay. En nuestra ley hoy día existe el decomiso, sin embargo prácticamente no funciona. Y sobre todo respecto a estos grupos que son más sofisticados y saben cómo ocultar su patrimonio, saben cómo burlar la ley, prácticamente el decomiso como hoy existe no es eficaz. La legislación nos va a dar mucho más herramientas. Y esta legislación se suma a una política contra el crimen organizado, un presupuesto contra el crimen organizado, a planes operativos que estamos haciendo en varios lugares y que vamos a ampliar próximamente, pero eso lo anunciaremos cuando esté listo, todavía faltan algunos días para eso. Voy a quedar hasta aquí. Es que ya no hay, se juntaron en una sola. O sea, la ley ahora es Naín Retamal. No, pero es que ya no. O sea, tomaron sus normas, como indicación las metieron en Naín y decidieron seguir tramitando este proyecto fusionado y dejar de lado el proyecto Retamal solo. Entonces ahora solo seguimos con el fusionado. Voy a dejar al ministro de Justicia para que profundice. No sé si hay preguntas. Si no hay preguntas, me voy. La ministra Toa ya se ha referido a eso y lo sintetizo. Esencialmente, los mismos propósitos perseguidos en la ley Retamal se podrían buscar de otra manera, que es algo que el Ejecutivo va a indicar en el Senado por la condición de tramitación que se encuentra acá. Ministro, yo le quería preguntar cómo toman en el gobierno estos antecedentes que señalan que esta tercera persona detenida por el homicidio de la carabinera es una persona que fue indultada en este indulto general. Si van a pedir mayor información respecto a si esto se realizó como Estado de Derecho. Lo que pasa es que los indultos generales son aprobados por el Congreso. Yo creo que es momento de salir de esa trinchera. Hoy día el exministro Larraín creo que lo explicó bien y yo creo que no tengo mucho más que decir ahí. Esencialmente los indultos generales operan de ese modo, operó de acuerdo a las reglas que se encontraron establecidas en dicha ley y cada de tanto en tanto los efectos de los indultos generales los sufren distintos gobiernos. Yo creo que entrar en esa discusión sencillamente no nos lleva absolutamente nada. ¿Listo?